Seguimos adelante en un día que vamos a tener incidencias, no tanto por cambio, el clima no cambia, el clima va a la suya. Y el tiempo está raro, porque estamos a final de abril, en abril aguas mil, sopla el viento enchubascado, y entre nublado y nublado hay trozos de cielo añil. Bonito, ¿verdad? Antonio Machado, que según Sánchez nació en Soria. Uno de sus versos más conocidos es: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. Muy mal. Muy mal. La memoria democrática dice que tú naciste en Soria. Pero que nací en Sevilla. Que te calles. Este es Sánchez. Bueno. Pero lo que sí trae es viento. Estos días ha habido mucho viento en el estrecho, oleaje, etcétera. Y el viento, por ejemplo, va a hacer que se cierren los parques estos días de fiesta en Madrid. Porque hay que tener cuidado con las ramas. Hay mucha vegetación. Madrid es la capital verde más verde de Europa. Desde los tiempos de Esperanza, 6 enormes parques en Madrid. Y sin embargo, encima padecer los carriles del patinete y la bicicleta, con la de sitios verdes que hay para orearse y moverse. Bueno, entonces ahí en la raya de Portugal, Galicia y Asturias puede llover, pero no sabemos cuánto. El viento sí va a haber en todas partes. Las temperaturas, bueno, en Madrid exactamente igual, 24 grados, bajan un poco, estos días era Sevilla, 31, 30, hoy es Granada, 28, y la mínima, pues cuando no era Soria, era Teruel, pues hoy las dos, Soria y Teruel, 7 grados. Bueno, el espectáculo de este hombre, cuando digo psicópata, no es por injuria, es por descripción. Psicópata es el que tiene, psique es el alma, y pathos es dolor, padecer. Patología es que, pues cualquier dolor que tenga uno, etc. Pero cuando alguien está enfermo del alma, no tiene compasión, o sea, no padece cuando ve a alguien padecer. Ve a un anciano abandonado, ve a un niño que llora, que le ha atropellado un coche a una anciana y se va, uy, que llego tarde, no se para a ver si la anciana pues necesita ayuda o hay que parar un taxi y llevársela urgente. No porque llega tarde y tiene otras cosas que hacer. Ese es el psicópata. Sánchez ve a otro ser humano que no sea él, por supuesto le da exactamente igual. Tengo dudas por Begoña en el caso de que esté entre nosotros en España, que nadie lo sabe. Ha desaparecido, hay por ahí un montón de bulos, no hagan caso, pero lo cierto es que no aparece. Bien, ayer cuando yo veía a este tío, digo, este tío un día agarra a Bolaños y lo estrangula con sus propias manos. O sea, es ya una violencia tal la que tiene, cuando alguien le hace responsable de algo, que sale inmediatamente en el estilo típicamente comunista. Los comunistas nunca son responsables de algo. Siempre encuentran culpables de todo. Yo citaba que es a lo que más se parece esta mamarrachada de las renovables, que además de un atraco y una fuente de corrupción inagotable, era, y venimos años y años diciéndolo, porque es que se está viendo en Europa. ¿Qué pasó en Europa cuando la siniestra Merkel se cargó las nucleares? Que dependían de Rusia, del gas ruso, y era autónoma. Cerraron las centrales de carbón, pusieron nucleares y gas. Bien, pues bien. Hasta que Merkel, como la derecha maricomplejines, aunque la veían ahí, parecía el príncipe de Beckelauer, venía de la Alemania del Este, si es que de ahí no puede venir nada bueno. Y encima hija de un pastor protestante, lo juntaba todo, ¿eh? O sea, Lutero y Lenin, lo peor. Bueno, cierra las nucleares. ¿Qué ha pasado? 15 años después, Alemania está en colapso total porque dependía del gas ruso. Han tenido que abrir otra vez las minas de carbón de Silesia. O sea, las grandes minas de carbón que se cerraron hace décadas, las han tenido que volver a abrir, porque no tienen una energía base que no dependa de las renovables. Porque si no hay aire, no van los molinazos asquerosos, y si no hay sol, no funcionan las placas solares, cosa que es evidente. Bueno, pues no, señor. No puede haber nucleares. ¿Por qué? Porque ya desde el 68 nucleares no gracias. La cosita esa, la chapita con la sonrisita. La sonrisita. En Francia, exactamente lo contrario. Empezaron a juguetear con las renovables y de pronto alguien
afortunadamente, y Macron, que otras cosas no, pero esto se lo está haciendo bien, 50 votado por el Parlamento, 50 minicentrales nuevas nucleares, todas, que tienen una seguridad extraordinaria y además hacen centrales para vender. Tú hablas con Francia, lo pagas y te instalan su minicentral nuclear. En Estados Unidos están haciéndolo también. Estados Unidos, ¿qué hizo? El fracking. Dice que nosotros tenemos mucho gas, sí, pero está muy profundo. Se puede llegar, hombre, sí, habría que estallar, hacer que lleguemos a él, pero una vez lleguemos, sale el gas, sale el petróleo, fracking. Resultado, ya no depende de nadie. España ha seguido exactamente el camino contrario. Nos estamos cargando las nucleares, quedan 5 y ya quieren cerrar Almaraz, que de donde, por cierto, depende bastante Madrid. Claro, si pueden hacerle daño a Madrid, se lo harán. Pero es que lo que estamos haciendo es cargarnos hasta las presas. Porque es que hermano Río, hermana Ortiga, hermana Caña, ¿qué pasó en Valencia? En Valencia pasó que los ecologetas que tenemos en el gobierno de aquí y de allí, porque estaba el gran Chimo Puig y su cohorte de Compromís, que todavía lleva en su programa político volver al cauce nuevo del Turia, que dicen que les quitó Franco. Gracias a que Franco hizo un cauce nuevo del Turia, no ha habido ni un muerto en la Dana, sino que ha habido 1.000, 2.000, 100.000, ni se sabe. Bueno, pues están en esa estupidez de volver como a la naturaleza, lo que llaman sostenible. Aquí lo insostenible es la estupidez del cambio climático y la estupidez de las renovables y las energías alternativas. ¿Qué alternativas? Si te quitan la luz y no funciona nada. Y el coche eléctrico, pero no has visto lo que ha pasado. Les da exactamente igual. Y ayer salió con una cara de odio hacia cualquiera, el psicópata, que es que ya mete miedo. Primero, no sabe nada de nada, es más bruto que un arao. Y luego, como no tiene ideas, porque tampoco tiene formación, la única vez que vio un libro lo vio al revés, como le han tenido que escribir hasta la tesis que no ha leído, no leyó, si no hubiera visto que repetía los mismos párrafos en la misma página. Es que no la leyó ni al que se la hicieron, o sea, Sánchez. Pero con la ideología se completa las ideas que te faltan. Es como Irene Montero. Irene Montero no tiene idea de nada, pero como es comunista, ella lo sabe todo. ¿Por qué? Por carné. El comunista nunca se equivoca. Lo que está pasando, yo citaba antes, el gran salto adelante en la China de Mao. La mayor mortandad de la historia. Se calcula que pudieron ser hasta 60 millones de muertos. O sea, 40 millones reconocidos por el Partido Comunista Chino de este siniestro Xi Jinping. ¿Cómo pasó? Exactamente igual que todas las hambrunas comunistas. Calcó lo de Lenin. Necesitamos tanto trigo para producir más. Dice, bueno, es que este año pues hubo sequía, tenemos tanto, o sea, no más porque el partido tiene que recoger más. No, es que lo otro son las semillas para el año que viene. He dicho que el partido ha dicho, y si no, pues te vas al paredón. Bueno, esto lo hicieron con los kulaks, que llamaron así a los pequeños propietarios, puño significa, y lo hizo Mao. Y entonces, bueno, pues que había que sembrar, siembran, se llevan todo lo de sembrar y al año siguiente muere de hambre pues como un 15% de la población de China, de hambre. ¿Y por qué? Porque el partido nunca se equivoca. ¿Cómo se va a equivocar? Otra cosa, le molestaban los pájaros a Changqing, a la señora de Mao, y entonces decidieron matar a los pájaros, porque era una cosa antigua del régimen rural, del esclavismo, qué sé yo. Todos, hay enormes fotos de todos los del Partido Comunista de cada pueblo chino. Entonces tenía 600 millones de habitantes China, posando con enormes bandadas de pájaros, todos muertecitos, colgaditos, apestando, claro, enseguida. El pájaro también, cuando se muere, hiede. Todos ahí posando. ¿Qué pasó? No hubo pájaros para comerse las larvas, los bichos y tal. Al año siguiente, plagas por toda China. Pero el partido nunca se equivoca. ¿Por qué? Porque no se equivoca. ¿Sánchez se equivoca alguna vez? Imposible. Es Sánchez. Sánchez no se ha equivocado nunca. Dice, bueno, pero todo lo hace mal. Sí, pero por tu culpa. Si yo no he hecho nada. Sí. No confías en el pensamiento Sánchez-Setum.
Y era eso. Ayer la emprendió con lo que llama operadores privados. ¿Pero qué privados? ¿Pero qué privados? Si los privados, de verdad, obedecen a Red Eléctrica, que es del Estado, que es el principal accionista, que la preside Beatriz Corredor, la ministra favorita de Zapatero, a quien éste puso al frente de Red Eléctrica. ¿Pero cómo que privados? Privados de libertad, no hacen lo que quieren, hacen... Cada desconexión es lo que les dice Red Eléctrica. Bueno, ayer, claro, la gente no se lo podía creer. Y esa frase de las nucleares no son una solución, son un problema. Un problema en tu descerebrado desván mental. ¿Pero cómo va a ser un problema si Francia está haciendo 50 minicentrales nuevas? Si Estados Unidos, por supuesto, lo ha puesto en marcha. Si en Alemania han tenido que abrir las minas porque cerraron las nucleares. ¿Cómo va a ser un problema? Cuando no hay sol y cuando no hay aire, pues necesitas el gas y la energía nuclear. Es que eso no es opinable. Sí es opinable. Porque Sánchez Setón no se equivoca nunca. Ayer un follón monumental. 3 días después del apagón, el presidente del Gobierno culpa a los operadores privados de lo sucedido. Sin embargo, compañías como Iberdrola aclaran en un comunicado que actúan en base a lo que dicta Red Eléctrica Española, cuyo mayor accionista es el Estado y cuya presidenta, Beatriz Corredor, que aún no ha comparecido, pertenece al Partido Socialista. Sánchez sustenta la teoría principal en un ciberataque que ya ha negado incluso la propia compañía, y a pesar de que el presidente ha vuelto a presumir en las últimas horas de que su gestión del apagón refuerza nuestra imagen exterior, la Comisión Europea exige a España respuestas en un plazo de 3 meses. Por su parte, Portugal ha decidido romper esta madrugada su relación comercial con nuestro país. Dice que por prudencia. Esto es algo de lo que ya alertaba Feijóo desde el Congreso Europeo del partido. Bueno, hay que decir que ayer hablamos aquí con Feijóo. Nos enteramos algunos, por lo menos, de una cosa asombrosa. O sea, Feijóo pudo hablar después del apagón con el primer ministro portugués. No pudo hablar con el presidente del gobierno español. Feijóo coordinó una especie de mesa redonda con todos los presidentes de las comunidades autónomas del PP. El gobierno ni siquiera tenía una persona central para centralizar las relaciones con todas las comunidades autónomas, que la inmensa mayoría son del PP. Es que no. Algún ministro llamaba a algún presidente porque se llevaran bien, irán al fútbol juntos, el niño o la niña irá al mismo colegio que el otro, y mientras, las fiestas de fin de curso, ¿qué amigos no hace uno? Yo iba a los míos donde estaban la de Alfonso Guerra, el colegio de estudio, toda la izquierda culta y tal y cual. Pues claro, al final, con García Vargas, el de las colas largas y tal, ¿y qué tal te come? Oh, muy bien, muy bien. Más de ciencias que de letras, no, más de letras que de ciencias. Mejor. Así, claro, 4 horas ahí al sol, fin de curso. Pero son relaciones personales. O sea, nada del gobierno con la oposición. Bueno, yo no sé por dónde va, porque hoy hacen otra reunión. Y tenemos aquí en Madrid, tenemos a Rubén Fernández. Rubén, muy buenos días. Buenos días. Bueno, y ahora iremos también con Maite Loureiro, que está en Valencia. Porque lo interesante de ayer de Feijóo es que nos dijo la verdad sobre la absoluta incomunicación voluntaria del presidente del gobierno. Yo reconozco que me sorprendió, sobre todo el poder hablar con el primer ministro de Portugal y no poder hablar con el presidente del gobierno español. ¿Cómo se produjo, Rubén, si es que se sabe y hay que, en fin, hacer conjuros para adivinar el pasado y el presente? ¿Cómo se produjo ese salto, incluso en la agresividad, de culpar a las nucleares, a lo que llamo operadores privados, y sobre todo para mí el misterio, ¿por qué no aparece Beatriz Corredor? Bueno, Beatriz Corredor estuvo ayer en Moncloa en esa reunión con varios representantes del sector eléctrico, porque lo cierto es que Sánchez trata de diluir la responsabilidad de Beatriz Corredor al juntarlos con varios representantes de las eléctricas privadas, que son las que comercializan la energía, ¿no? Por ejemplo, Endesa, Iberdrola, EDP, bueno, pues juntó a todos estos empresarios junto con Beatriz Corredor en el medio, cuando la responsabilidad de Red Eléctrica es completamente diferente, ya que se encarga del transporte
fuerte de la energía, y la verdad es que tiene motivos para salvar a Beatriz Corredor, entre comillas, porque es una de las fieles del sanchismo y Sánchez paga muy bien los favores. ¿Qué es lo que sucedió con Beatriz Corredor? Bueno, pues cuando fueron las primarias socialistas hubo solo 2 exministros que fueron favorables a Pedro Sánchez. Uno fue Josep Borrell, al que luego nombró ministro y fue alto representante de la Unión Europea, y la otra fue Beatriz Corredor, a la cual, sin experiencia previa en el sector, ya que había sido ministra de Vivienda, colocó Red Eléctrica con un sueldo anual de más de $500.000 de euros. Y en el gobierno, pues de momento tratan de cerrar filas con Beatriz Corredor, que es una de las asiduas a prácticamente cualquier sarao que organiza el gobierno. Cuando organiza cualquier acto en el exterior, ella siempre va como público, se sitúa en las primeras filas, ya sea pues un acto, por ejemplo, que hacen en el Reina Sofía de conmemoración del aniversario de la ley de violencia de género, o por ejemplo del feminismo, o cualquier acto que organizan así, entre el público en las primeras filas, entre los invitados, que siempre el gobierno disfraza como empresarios, bueno, pues ahí siempre está Beatriz Corredor. Bueno, esta es una cuestión muy de fondo, porque claro, cuando sale contra las nucleares, como si Beatriz Corredor fuera un operador privado, cuando es su operadora, y además que todos técnicamente tienen la obligación, no tienen la opción. Es decir, Iberdrola, Naturgy, Endesa, todos actúan, enchufan o desenchufan, cuando, cómo y dónde les dice la señora Corredor. Si es que yo no entiendo cómo se empeña en... Pues eso nunca he entendido. ¿Cómo fue que hicieron unos trenes más grandes que los túneles? No hubo nadie que mirara. Pero hombre, y no le dicen a Sánchez que aunque sea una grupi devota, hombre, todo el mundo sabe y se puede demostrar, porque todas las cosas que hacen dependen de Red Eléctrica. Si Red Eléctrica le dice a Naturgy para la nuclear, para la nuclear. Si Red Eléctrica le dice a Iberdrola enchufa esto, enchufa esto. Y si no, no. Y hay otra cuestión, claro, encima la imputación del hermanísimo y el Congreso del PP Europeo en Valencia. Yo no sé, al final, como no se han empeñado en hacerlo, pero Maite, ¿cómo ha caído esto de Sánchez? Imagino que es que ya el Congreso ha sido sobre el apagón y sobre Sánchez, básicamente. ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Pues efectivamente, aquí cuando llegamos ayer era lo único de lo que se hablaba, a nivel anecdótico de cómo había vivido evidentemente cada uno a nivel personal ese apagón y por supuesto el escándalo que suponía especialmente de cara al exterior. Hay que decir que es un logro para el Partido Popular Español el hecho de que se celebre el Congreso del PP Europeo aquí en España, que era una oportunidad para presumir de país y también, por supuesto, de influencia, y que, claro, la imagen que ha quedado es completamente por los suelos. Incluso se hablaba de que el hecho precisamente de que haya aquí todo tipo de líderes internacionales, de primeros ministros, de la presidenta del Parlamento Europeo, de la presidenta de la Comisión Europea, descartaba por completo esa teoría que intentaba airear de alguna manera el presidente del gobierno de un ciberataque. Es algo impensable porque de haberse producido sería contra toda la Unión Europea, no solamente en exclusiva contra España. Bueno, hay un elemento añadido y es que él sigue manteniendo eso, porque alguien tiene que ser el culpable y Beatriz no puede ser. Pues ¿quién va a ser? ¿Putin? Pues será Putin. Dice, bueno, pero vamos a ver, ¿hay algún argumento? No, ninguno. Y la historia, además de fondo, es que esto no ha pasado en ningún país europeo, pero ni en los bálticos. Y el ciberataque funciona de una manera, es una guerra híbrida que se sabe cómo funciona. Pero precisamente esto ha eclipsado también los propios líos internos dentro de la Comunidad Valenciana, porque se cumplen los 6 meses justos de la Dana. ¿Esto ha afectado o no a ese cónclave tenida o como se quiera del Partido Popular Europeo? Sí, ha afectado en cuanto se le refiere a la agenda, por ejemplo, del propio presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ayer estaba previsto intervenir en la inauguración, lo hizo finalmente por la tarde, y también la presencia del presidente valenciano, Carlos Mazón, porque ayer se contaba con ello en la inauguración de ese Congreso del Partido Popular, con un breve discurso, intervención o aparición. No lo hizo. El gobierno valenciano dice que esa ausencia se motiva en la declaración del estado de emergencia 3 en la Comunidad Valenciana y estará al
frente de la situación, de ahí que hoy, ya dado que se ha rebajado ese nivel, podría darse lugar a que apareciera el presidente de la Comunidad Valenciana, es al menos lo que nos dicen, pero no lo confirman de manera tajante, así que estamos a la espera. Como dices, a nivel interno, la verdad es que eso ha eclipsado todo lo que se refiere al apagón, a la cuestión de la Dana, que era también lo que sobrevolaba este Congreso, que ya algunos dicen, pues ciertamente en parte gafado, ¿no? Por esos acontecimientos que le rodean y que no terminan de permitir que el foco se centre en la cuestión política de Bruselas. Ayer, por cierto, conocimos aquí esa conversación a la que te referías en un primer momento, que se produjo a las 5 ya de la tarde entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, de apenas 5 o 6 minutos, nos dicen, muy breve, en la que el presidente ni siquiera le aportó información al líder de la oposición más allá de la conocida públicamente. Así que, bueno, pues el apagón es lo que ahora mismo marca este Congreso. Y solo una cuestión, ¿cómo ha justificado que si está desaparecido es casi lo mejor que puede hacer Mazón, meterse en una alcantarilla y luego allí debajo un puente y luego además en una bolsa? Pero ¿cómo pide la declaración de la alerta 3, es decir, estado de emergencia, alerta 3, ahora por esto, por el apagón, y no la pidió cuando la Dana? ¿O es que ni siquiera se molestan en explicar por qué era más grave el apagón de un día que la catástrofe con 230 muertos? Pues esa era una de las preguntas ayer, evidentemente, y la constatación, ¿no?, del error mayúsculo que se cometió por parte del presidente valenciano cuando no la solicitó con la Dana. No hay explicación de momento por parte del gobierno valenciano, pero evidentemente si aparece hoy en este Congreso será una de las preguntas que le lanzaremos por parte de la prensa, ¿no? Esa diferencia de criterio, evidentemente la experiencia también es un grado, pero digamos que apunta a la idea de que cometió un gran error no solicitando la emergencia nacional con motivo de la Dana. Bueno, hay que decir que Feijóo nos dijo aquí precisamente que no sabíamos que es que les habían dado como que a 15 minutos o 17 minutos. Dice, pero vamos a ver, ¿qué pasa? Que si pasado ese tiempo ya no había emergencia. Y estaba atónito. Sí, 15. Pero es que, claro, tenía toda la razón. Dice, pero ¿cómo que tienen un cuarto de hora para pedir la cosa? Si es que pero ¿y qué pasa? Y si son 20 minutos, entonces ya no vale. O sea, es una chulería la del tipo este. Yo a Feijóo lo vi ayer, pues a base de humor gallego, llevando la situación. Decir, bueno, vamos a esperar a ver si se le pasa la tontuna a este tío. Pero me dio la impresión de alguien que sabe que ya no va a tener ninguna relación normal, ni política, ni de ningún tipo con Sánchez. No, y de hecho en el discurso que ofreció Núñez Feijóo fue muy contundente. Hay que tener en cuenta que estamos en un escenario también a nivel internacional, no solo en clave nacional, y decir ante todos los dirigentes europeos que la única vía de conocer la verdad en España es que se impliquen las autoridades europeas en la investigación que se lleve a cabo es un discurso bastante duro. Sí. De alguna manera estás asumiendo que tu país es incapaz de siquiera conocer la verdad sobre unos hechos que ya a las primeras horas se deberían de haber conocido. De hecho, ayer muchos dirigentes del Partido Popular decían que ellos habían hablado también con técnicos y con expertos y que se conocían por parte del Gobierno, evidentemente, las causas, pero que se estaban de alguna manera intentando ocultar o no se estaba diciendo la verdad a los españoles, porque es impensable que 2 días después del apagón ni siquiera se conozca el origen de lo que ha sucedido y lo conozcamos más a través de los medios de comunicación o incluso de las informaciones de técnicos, expertos y demás que del propio Ejecutivo. Es decir, una imagen muy dura y muy difícil, ¿no?, de asumir en un contexto como en el que estamos ahora mismo en Valencia en clave internacional. Pues sí, pero está bien que lo haya hecho porque esta es la realidad. Y una última cuestión, Rubén, no sé si estás ahí, aunque hay quien dice los conspiranoicos de verdad, los que son divertidos, que piensan que todo sucede por algo. Y no que las cosas pasan. No, pasan porque alguien, algo, las élites globalistas, alguien, la masonería invisible, los extraterrestres, alguien lo mueve. Pero hay que reconocer que el apagón, a las pocas horas de que haya sido ya prácticamente colocado en el banquillo el hermano de Sánchez, desde luego, si no es no se puede improvisar, o en todo caso habría sido un escape muy fuerte. Pero no ha habido reacciones como en otro momento, por ejemplo con Begoña, de salir al ataque toda la caballería pesada de la Moncloa, no hay pruebas ni las habrá, jueces prevaricadores. Todo lo que soltaron contra el juez Peinado
no lo están soltando contra la juez Viedma. Y yo no sé, Rubén, si es que están esperando hoy o mañana a ver si pasa lo del apagón, que no va a pasar, para entonces salir contra la jueza de Badajoz. Sí, porque lo cierto es que tampoco hemos tenido motivos para preguntarle, ¿no? No hemos tenido situaciones para preguntarle, porque la única rueda de prensa que ha dado Pedro Sánchez desde el apagón fue ayer, tras el Consejo de Ministros. Aceptaron, creo que fueron 4 o 5 preguntas. Hoy sí vamos a tener la oportunidad de preguntar a lo más probable la portavoz del Gobierno, porque hoy hay otra vez Consejo de Ministros con los temas que se quedaron ayer fuera, y aquí ya parece que no va a salir Sánchez, que va a salir la portavoz Pilar Alegría, así que aquí esperemos que ya, pues, además de preguntarle del apagón de nuevo, que no nos arrojen luz, y nunca mejor dicho, sobre las causas, porque no van a seguir con este apagón informativo. Lo que sí vamos a poder hacer es preguntarle sobre más cosas, y probablemente aquí ya le preguntemos sobre el hermano procesado de Pedro Sánchez. Y tan procesado y procesable. Y ojo, porque el capítulo de género está la presunta cuñada Matsumoto, que es mi favorita, a la que Sánchez padre, porque aquí todos son familia y todos cambian millones, le compró un piso en Bangkok para que se reprodujera. No sé si asistida, pero en todo caso, con un piso en Bangkok es más caro que un piso en Toledo, o sea, es una cosa seria. Y se supone que esta es la señora y que el hijo iba a ser, porque pidió permiso de paternidad, el distinguido músico. Pero la verdad es que no hay constancia, ni hay foto de los tres, ni del Rorro, si es que existe, o Nena, no sabemos lo que ha sido, si es que lo es. Sabemos que le buscaron un trabajo a Matsumoto en El Estrecho, que la puso a Álvarez como experta antiterrorista, luego a eso lo renunció al cargo, para que no preguntaran, y no sabemos ni dónde está Matsumoto, ni si hay niño, ni qué pasa con el íntimo amigo, ese sí que se va, pero ese va caminito de Jerez, el que sacaron de Moncloa para que le hiciera compañía, porque si no se sentía solo. ¿Cómo se va a sentir solo un tío que acaba de tener un hijo con una señora en Bangkok? Pero eso es todo una cosa misteriosa. Yo no sé por dónde van a salir. Nadie ha hablado nada, Rubén, contra la juez Viedma. No sé, que compra pisos, como le dijeron a Peinado y cosas así. Sí que, pues siempre lo han englobado todo como una especie de cacería, pero no mencionan a la juez Viedma como si han mencionado, por ejemplo, al juez Peinado. Pero sí que cuando se les ha preguntado por lo del hermano, lo han englobado como en esa especie de idea que tienen ellos, de conspiración, sobre los jueces, pero nunca la han mencionado como al juez Peinado. Vamos a ver si hoy, ya preguntándole de manera directa, pues responde, la verdad, sobre la juez Viedma. Sí, una de las ventajas de Pili es que contesta a todo, incluso a lo que no le preguntan, para su desgracia. Muchas gracias a ambos, gracias Maite, gracias Rubén. Nada. Bueno, nos vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Con Santiago por fin tenemos línea. Por fin tenemos línea, que claro, o sea, ya se estaba recuperando, pero ayer no pudimos entrar, o sea... De ahí línea, no, pero seguimos para bingo. Seguimos para bingo y tenemos material acumulado. Sí. José Fernández Torres reproducía en X el siguiente titular: el gobierno tiene 11.200 enchufados a dedo en todos los ministerios y entes estatales. La libre designación se ha convertido en una fórmula habitual, pese a que el Tribunal Supremo estima que debe ser excepcional. Y comenta: luego os extrañáis de que la red eléctrica reviente. Claro, tanta sobrina, hablando con tanto avalorio. Tanto enchufe, claro. Dicho sea sin afán de señalar. Claro. Y hablando del magno apagón de ayer, hay que destacar la tardanza del presidente del gobierno en dirigirse a los ciudadanos españoles. 6 horas la primera vez, 10 la segunda y 22 la tercera, ante un accidente de naturaleza extraordinaria que tuvo colapsada toda España.
Lo curioso es que en ninguna de las 3 ocasiones dijo nada de interés y repitió que sobre las causas del apagón él no descarta ninguna hipótesis. Ana Rosa lo resumió con eficacia. Compareció para decir lo que ya sabíamos, que no teníamos luz, y se marchó dejándonos a oscuras. En 2022 dijo que España nunca iba a sufrir apagones, que era un bulo. Solo faltaba Fernando Simón para decir que serían 1 o 2 minutos de apagón como mucho. Bueno, habrá recibido como yo memes de toda esta patulea, especialmente Fernando Simón. Pero es que hay que decir que sí, es que yo he rescatado y he visto a Beatriz Corredor, que si tiene más cara sale 1 euro, diciéndole a Susana Griso que jamás podría ser un apagón, que estos son bulos de Ayuso, Sí, señor. que tenía un plan precisamente porque llevan años diciendo, como están metiendo a capón las renovables, esto es un follón, esto es un lío, ningún país europeo tiene esto así, es muy compleja, el abastecimiento eléctrico es muy complejo, y algo complejo para estos cabezabuques, pues es muy difícil. Oye, diciendo, no ha habido y no puede haber, tenemos el mejor sistema eléctrico del mundo. Ahora enseguida vamos con eso. Claro. Fue una suerte que el acontecimiento nos sorprendiera con el PP en la oposición. ¿Alguien se imagina un apagón semejante con un gobierno del PP? Arderían las calles, como es costumbre ante cualquier incidencia adversa. Claro que no descuidemos la posibilidad de que la agitprop de la purria sanchista empiece a difundir la especie de que han sido la derecha y la extrema derecha los causantes del apagón para que al gobierno no le luzca la buena marcha de la economía. No llegaba a ello el follonero Évole, que sin embargo hacía lo que podía el hombre. Que alguien mire a ver si cuando se ha ido la luz, Mazón estaba en el ventorro. Sí, y También. tú con el Papa, y tú con Otegi. Eso es. ¿Y qué hacías con Otegi? También podría haber sugerido que el presidente del gobierno se había librado de su agenda para cenar con su tetraimputado en la India, donde no se había cortado la luz. En fin, ya estamos al nivel de Cuba o Venezuela. Madrid era ayer un trasunto de La Habana. ¿Ven cómo la culpa es de Ayuso? Según dijo ayer Pedro Sánchez, los territorios del norte y del sur de España recuperamos el suministro eléctrico gracias a Francia y Marruecos, países a los que agradeció su ayuda. También dijo que la energía nuclear no es la solución sino el problema. Señor. En la misma intervención en la que agradecía la colaboración de Francia, 700 megavatios generados en sus centrales nucleares. No sé si me explico. Tal cual. No me siento capaz de explicar el apagón. Al fin y al cabo yo no soy Gonzalito Miró. Pero hay algunos titulares en la prensa de hoy que me parecen racionales. Mientras Sánchez culpa a las eléctricas y a la energía nuclear, este titular de ABC. La falta de nucleares y el boom de las renovables tumbaron la red eléctrica. Y en lo tocante a responsabilidades, este titular A5 de la portada del Mundo. Corredor ignora las alertas sobre las renovables desde hace 5 años. Mercutio, que es un asturiano de braveza, como diría Miguel Hernández, explicaba la recuperación. Poco a poco se está restableciendo la subnormalidad. Uy, bueno, es que ese es uno de los peores poemas de Miguel Hernández. Lo dice, vascos de piedra blindada. Quieto. Asturianos de braveza y aragoneses de casta. De casta, yo creo de casta como si fuéramos una ganadería. Te digo yo que gran poeta, pero no siempre. En fin. Juan Carlos Aparicio explicaba otra cuestión. Tenemos de responsable de Red Eléctrica Española a una señora que fue ministra de Vivienda con Zapatero. Ha dejado esta cuestión como dejó su anterior cuestión. Se refiere a Beatriz Corredor y sí, no hay más que ver cómo quedó la vivienda después de su paso por el ministerio. En Redella gana 546.000 euros al año. Oye, pues es que hay meses que no gano yo eso en el radio. Como te digo una cosa, te digo la O, Federico. Bueno, ya quisiera yo también. Claro, tengo una posibilidad, que es coger al director financiero y quiero cobrar como corredor. Y dice, pues sí, pero con la escala que tenemos, el año que viene cerramos. Me da igual. Y bueno, pues sí, cobraría un año y adiós. En fin. El apagón era inevitable desde que Pedro Sánchez dijo en 2022 en el Senado: no va a haber ni apagones de electricidad ni razonamiento
efecto de bombona de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha, junto con los medios de comunicación que jalean estas noticias y estos mensajes. Y ya que hablábamos de Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, tan callada ayer y hoy, era entrevistada por Susana Griso en 2021 y preguntada por la posibilidad de un apagón decía: en España no. Desde luego, en España tenemos un sistema eléctrico que es el mejor del mundo y no es falso patriotismo. El sistema eléctrico español es de los más seguros, de los más avanzados, y yo lo que diría es: tranquilos, no cambien sus hábitos de vida, que en España no puede pasar. Ya les cambiaré yo los hábitos, se van a enterar ustedes. Se los vamos a cambiar. Comentábamos el lunes la magnífica entrevista de Maite Rico a Loris Zanata sobre el Papa Bergoglio. Es especialista en impostar la máxima humildad para exhibir la máxima arrogancia y el truqui de usurpar el nombre al poverello de Asís para mejor fingirse menesteroso. Pero hay en ello además una voracidad increíble en el apoderamiento de la imagen. Recuerda que no quiso que a él le pusieran el preceptivo ordinal después del nombre. Simplemente Francisco, dijo en un autobautizo que nada tenía de simple, porque con esa decisión imposibilitaba que en el futuro hubiera otro pontífice con ese nombre. ¿Cómo va a haber un papa que se llame Francisco II si no ha habido un Francisco I? Exactamente. El Papa Wojtyła adoptó el nombre de Juan Pablo II y este sí fue un gesto de modestia al declararse simbólicamente continuador de Juan Pablo I, aquel Papa brevísimo que se nos fue en un visto y no visto en agosto del 78. 33 días estuvo. Exactamente 33 días. Sí, señor. Que se dice pronto. Ahora, ¿cómo mejoró el Vaticano con el segundo? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Santi. Pues hasta mañana, que será otro día. Pues sí, señor. Muchas gracias. Si les duele algo, les puede doler de todo. Ibudol. ¿Dolor de cabeza? ¿Dolor muscular? Con Ibudol cápsulas blandas con ibuprofeno, despídete del dolor rápidamente. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, están ya calentando en la banda Paco Maruenda y Raúl Vilas. Luego vamos a tener un experto realmente en energía nuclear, pero imagino que la gente seguirá todavía en estado de conmoción, digo, de shock. ¿Por qué usa palabras inglesas? Venga, vale, pues en estado de choque o de conmoción, que es más bonito, conmocionados, porque claro, lo que hemos vivido, solo imagínate que se hubiera puesto a llover como la semana anterior, en mitad del apagón, o el apagón sucede en una semana de lluvias torrenciales como hace 10 días. ¿Te imaginas esas decenas de miles de personas a pie por los arcenes bajo la lluvia? Terrible que se Bueno, sea. más bajas que Napoleón en Rusia. Totalmente. Seguimos recibiendo testimonios, Federico, Claro. porque es que además ayer nos quedaron muchísimos sin poder escuchar y sin poder emitir, porque volvemos a agradecer la colaboración de los oyentes, siempre dispuestos a echarnos una mano y a poner el foco sobre la realidad, aunque le pese al gobierno. Y del gobierno queremos también hablar hoy. Queremos preguntarles si creen que el apagón puede obligar a Sánchez a modificar su política energética, salvando a las centrales nucleares, como por ejemplo están empezando a pedir ya algunos de sus socios, como Junts, o si por el contrario piensan que esto es una quimera y estamos abocados a seguir soportando las renovables. Bueno, eso es seguro, porque ¿quiénes llevan, por ejemplo, en Aragón, que es lo que yo conozco más? ¿Quién llevan todas las placas solares de Aragón? Los Sumelzo. ¿Quién es la representante de los Sumelzo? Susana Sumelzo, íntima amiga de Sánchez. ¿Qué apaño concluyeron al final con Lambán? Ahora olvidado, ahora malo, pero antes bueno. Pues que los molinazos para Forestalia y las placas solares para los Sumelzo. Y aquí la tenemos de secretaria de Estado de no sé qué. Sí, bueno, de cercanías, supongo. Todo enchufes. Hablábamos estos días de Beatriz Corredor, que fue ministra de Zapatero, y que estábamos contando esta mañana que le organizaba también cursos a Begoña Gómez. También ayudaba a esa cátedra
donde daba clases la que no podía ser alumna por falta de nivel. 540.000 euros que se lleva al año, así muy calentitos, que se los Para pagamos. empezar, Claro. más luego gabelas, viajes, chollos, etcétera. Sí, bueno, pues esperamos ya esos mensajes en el 648 91 92 60 y les leemos en nuestro Instagram, en @eslamanana de FJL. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.